Hola, ¿qué tal? Soy Javier Velázquez Montezuma. Le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan claro como el agua, los conversatorios ligados al inicio de actividades del Museo Gota de Agua, que como muchos de ustedes saben, es un proyecto de divulgación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan José Santibáñez, que es el director del Museo Gota de Agua. Bienvenido, Juan José. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, doctor. Y también le damos la bienvenida al doctor Óscar Monroy Hermosillo, que es uno de los pilares de este proyecto de divulgación. Hola, Óscar, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Javier? Buenas. Muy bien, muy bien. Pues Juan aquí José. Juan estamos, José también. estamos empezando la última temporada de los conversatorios del año 2024, que espero sea tan exitosa como las anteriores. Y como un muy buen augurio, hoy tenemos al doctor José Manuel Luna Nemesio, que es un profesor investigador de la UAM Iztapalapa. Hola, José Manuel, bienvenido. Hola Javier, muy buenas noches ya. Gracias por la Sí, invitación. Saludo también a Juan José Santibáñez y a Óscar Monroy, agradeciendo también el espacio y la oportunidad para platicar muy esta, bien. esta tarde noche con ustedes. Muy bien, con José Manuel vamos a platicar de las problemáticas y alternativas de solución en la gestión del agua. Pero como es la primera vez que compareces aquí, José Manuel, yo te pediría que siguiéramos el mismo formato de los conversatorios anteriores y entonces en esta primera parte nos tomáramos unos minutos para que tú le platicaras a la audiencia cómo se fue desarrollando tu perfil profesional, ¿no? ¿Cómo fue que Claro. fuiste tomando decisiones hasta que el niño José Manuel Luna se convirtió en un profesional de un investigador de los problemas del agua, ¿no? Entonces, cuéntanos qué estudiaste, dónde estudiaste, cómo fue, cómo te fuiste desarrollando. Claro, pues mira, originalmente desde que tengo memoria hasta por los 18 años, yo quise ser médico de formación, ¿no? Siempre me interesaron los temas de la salud, de la medicina, pero por azares de la vida, por convicciones políticas y circunstancias, a la hora de tener que elegir carrera, pues algo me llamó a no tener que dedicarme a la medicina, sino al estudio de la economía. Entonces, empecé yo mis estudios en la Facultad de Economía de la UNAM, ¿no? Soy egresado de ahí, y me especialicé en los estudios críticos del desarrollo, en la crítica de la economía política. Como mi tesis de licenciatura, investigué los procesos de producción de salud y enfermedad que actualmente vivimos desde una dimensión económica. Digamos que por ahí junté mi otro gusto, que era el tema de la medicina, y pues explorando las diversas razones por las cuales actualmente nos enfermamos de lo que nos enfermamos, nos morimos de lo que nos morimos, pues vi que un ingrediente muy importante era pues el tema de la contaminación, ¿no? Y de la contaminación del aire, del suelo y del agua. Me empezaron a interesar los temas ahí ambientales. Tengo una maestría en ciencias sociales, en donde por el perfil del posgrado tenía que hacer una investigación de caso particular del estado de Morelos. Y lo que me interesó ahí es ver cómo las dinámicas urbanas pues generaban diversos problemas de contaminación de los recursos hídricos, lo cual me puso en contacto directamente con la economía política del agua, donde pues conocí a nivel académico, ¿no? Que lo experimentaba en el día a día, lo comprendía a nivel académico, de cómo se llevaba a cabo la gestión de los recursos hídricos, ¿no? En México, en un espacio como el municipio de Cuautla, viendo sus distintas problemáticas, las cuales pues no solamente eran de política, sino muchos de ellos eran de origen urbano y origen industrial, lo cual me llevó en el doctorado a hacer una investigación mucho más amplia acerca de la crisis que se vive actualmente en el estado de Morelos por una escasez artificial de los recursos hídricos, ¿no? Es decir,
Morelos, que la mayoría de los que estamos aquí quizá lo conocemos, o las personas que nos están siguiendo lo conozcan, es un estado que históricamente se caracteriza por sus grandes paisajes, por su clima cálido, por sus grandes reservas de agua, pero desafortunadamente esa realidad pues queda ya simplemente en la memoria, en la de los relatos, y lo que hoy se vive como realidad actual es otra completamente diferente. Entonces, en el doctorado lo que investigué fue cómo los procesos de urbanización y de industrialización en el estado de Morelos generaron diversas afectaciones en la disponibilidad de los recursos hídricos agravados por la crisis climática y por una economía y política del agua que es de corte entreguista y transnacional. Y por último, para, digamos, como concluir con ese proceso, hice una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde nuevamente regresé a los temas epidemiológicos, conectando la producción de zonas de devastación hídrica en términos de sobreexplotación de los recursos hídricos, de concentración de diversas sustancias contaminantes de origen urbana e industrial, con la producción de diversos tipos de patologías, tanto infectocontagiosas, pero sobre todo crónico-degenerativas, ¿no? Llegando a establecer lo que es una territorialidad de la enfermedad, ¿no? Es decir, territorios que han sido ambientalmente destruidos en lo que respecta a su territorio hídrico, coinciden con ser los mismos territorios en donde habitan comunidades cuyos cuerpos y emociones se han degradado como parte de la crisis de la salud, ¿no? Entonces ahí establecí ya como la figura redonda de mi línea de investigación y es lo que he venido trabajando pues ahora ahí en la UAM Iztapalapa, como ya desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿no? ¿En Pues dónde eso es. hiciste el doctorado? En el posgrado de Geografía de la UNAM. Eso es. ¿Y en la UAM estás desde hace cuánto? Hace un año llegué a la UAM, llegué como profesor visitante y ahorita estoy ocupando una plaza de profesor curricular. Muy bien, muy bien. Bueno, pues el compromiso es que vamos a platicar de problemáticas y alternativas de solución en la gestión del agua. ¿Por dónde quieres empezar, José Manuel? ¿Por las problemáticas? Pues sí, y me gustaría empezar a nivel de las problemáticas. Yo creo que para privilegiar el diálogo voy a comenzar desde un lugar de enunciación diferente al que había previsto, ¿no? Para que se pueda como pues tener un diálogo más abierto, ¿no? Entonces voy a comenzar compartiendo mi pantalla, si me dan un segundo. Ya Ok, la ya se vemos, está bien. ya la vemos. Ok. Y lo que voy a hacer ahora es irme un poco más adelante para empezar por este punto, ¿no? Que es, digamos, pues algo que yo me he encontrado en la investigación que he hecho en torno a los recursos hídricos, es que se ha establecido lo que llama un cuento chino en torno a la escasez hídrica de México, ¿no? Eh, un sentido común incluso ya, en donde México se vive una escasez de agua, ¿no? El problema de la escasez de agua en México, nos hablan del día cero del agua, nos hacen hablar de toda una narrativa donde pareciera que pues México se quedó sin agua y México es un país que, contrario a toda su historia, contrario a sus determinaciones biofísicas, pues es un país seco, ¿no? Un país desertificado. Contrario a ello, o partiendo de este punto, digamos que tenemos panoramas como los que se pueden ver en la pantalla, donde hablar de la escasez hídrica en nuestro país, a mí me parece una forma eh, imprecisa de dar cuenta de lo que en realidad está pasando en el territorio nacional. Más allá de una escasez de agua, o incluso y sobre todo más allá de esta forma tramposa como la se nos hace llamar como una no disponibilidad de agua, ¿no? Lo que ocurre en nuestro país es una crisis hídrica
que tiene bastantes especificidades, que no es la escasez natural de los recursos hídricos. Porque cuando nos habla de una escasez de agua, primero se nos muestran regiones con problemas de acceso al agua, que en realidad esto no necesariamente es la realidad que se vive en muchos lugares, muchas veces es peor, muchas veces es diferente, ¿no? Pero lo que sí coincide en todas estas miradas es que se nos muestra que esta escasez de agua es una situación que resulta por simples condiciones biofísicas o climáticas, ¿no? Es decir, por efecto de lo que se ha considerado como la narrativa oficial del cambio climático, se nos dice que nuestro país son etapas o periodos del año de una gran sequía, ¿no? Incluso en los meses de abril y mayo, pues los titulares de los periódicos, de los medios de comunicación masivos, pues era una realidad que sacaron adelante todo este discurso de la escasez de agua, de una situación biofísicamente determinada o climáticamente determinada, cuando en realidad lo que tenemos, si queremos aludir a un problema relacionado con el agua, no es un problema de escasez, es un problema de crisis hídrica, donde podríamos nosotros decir que más allá de ser un problema de escasez de agua, es un problema de saqueo de los recursos hídricos. Es decir, en tanto que el ciclo hídrico es un sistema cerrado, donde el agua pasa por distintas fases, en donde el estado del recurso va cambiando de forma, pues no hay ninguna pérdida en la cantidad de agua disponible realmente. Lo que sí hay son diversos mecanismos de sobreexplotación, de despojo, de privatización de los recursos hídricos, aunado a una creciente contaminación del agua en nuestro país, ¿no? Y aunado a este discurso de la escasez de agua, de que no hay agua, ¿no? Hay otra mentira que se nos pone por encima, y es que esta escasez de agua o esta crisis por escasez de agua se nos presenta como un problema socialmente producido en términos antropogénicos. Es decir, que toda la población mexicana, por el simple hecho de habitar en el territorio nacional, ya somos responsables, ¿no? Como a la manera de un pecado original por el hecho de ser mexicano, somos responsables de esta crisis hídrica, y a partir de ahí se genera toda una serie de políticas, de culturas de agua, de uso responsable de agua para los ciudadanos, donde se nos pide, pues, no tardarnos tanto en la regadera, lavarnos los dientes con el grifo cerrado, no lavar el automóvil o el jardín con manguera. Es decir, que hay una responsabilidad hacia el ciudadano de a pie de esta crisis hídrica que se vive en nuestro país. Por eso la manera en cómo lo he enfocado es seguir la pista de quién produce la crisis hídrica en México, a sabiendas que no es una crisis por escasez, sino es una crisis en donde los propios ciclos naturales del agua han sido puestos en crisis, primero, por un tipo de política de desarrollo económico en nuestro país, sobre todo en los últimos 40 años, aunado a un tipo de política particular en términos de gestión de los recursos hídricos, en singular de los recursos hídricos, donde se genera toda una ingeniería jurídica para favorecer los intereses, las necesidades, o mejor dicho, los caprichos de muchos grupos de capital transnacional que despojan y privatizan de la riqueza hídrica en nuestro país, ¿no? Si nosotros queremos... José Sí, Manuel, entonces déjame preguntarte si tú claro. piensas que este discurso que trata de poner la responsabilidad en los ciudadanos y nos cuenta de la sequía, es responsabilidad de los grandes explotadores del agua, es decir, los industriales, la gente del área agrícola. ¿Son ellos los que promueven este discurso? Sí y no. O sea, por un lado, son ellos los beneficiarios de ese discurso, porque mientras al ciudadano de pie se le responsabiliza de supuestamente sobreexplotar los recursos naturales, lavándose los dientes más de 5 minutos o regando su jardín con manguera, en realidad son los grandes grupos de capital industrial, son los propietarios
de los centros comerciales, de todo el cártel inmobiliario, son la industria de la minería a cielo abierto, son toda la industria automotriz, toda la industria químico-farmacéutica, son, digamos, esos grupos de capital los que despojan a las comunidades urbanas y rurales de sus recursos hídricos, las utilizan productivamente para generar mercancías que, por un lado, degradan la salud de la población y, por otro lado, constituyen un factor de devastación ambiental. Pero más allá de ser ellos los artífices o los autores, digamos que ellos son los autores materiales de esta crisis hídrica, en realidad, si uno quiere buscar quiénes son los autores intelectuales, tiene que voltear a ver fuera del territorio nacional y enfocarse en organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es decir, todos ellos forman parte bajo el discurso de la nueva gestión del agua o la gestión integral del agua que vino junto con el neoliberalismo para precisamente impulsar procesos de privatización directa o indirecta de los recursos hídricos. Son ellos quienes montan todo este discurso, porque por un lado, al hablar de escasez de agua, pueden o tienden a crear condiciones para introducir el recurso hídrico a la lógica del mercado. Todos sabemos lo que la teoría económica dice: cuando un bien es escaso, su precio tiende a subir. Entonces, si tú creas todo un imaginario donde ya no hay agua, tú puedes entonces crear posteriormente una serie de políticas públicas orientadas a la privatización para que se tenga que pagar por ese recurso que es escaso. Y mientras más escaso, mayor pueden ser los precios que cobres por acceso a este recurso hídrico, ¿no? Entonces, forma parte, digamos, si queremos como ver los responsables, autores intelectuales, está toda esta plutocracia internacional, y ya a nivel de quiénes son los que actúan a nivel económico, están los diversos grupos de capital, muchos de ellos transnacionales, y en términos políticos está el Estado y sus instituciones que durante el neoliberalismo pues no solamente impulsaron procesos de abuso o vacío de poder, sino en el caso mexicano llevaron a cabo lo que Raimundo Espinosa y Andrés Barreda han definido como el desvío de poder. Es decir, que el Estado dejó de ser esta institución que buscaba crear las condiciones para el desarrollo económico de la nación mexicana y se orientaron a crear toda una serie de normas, de legislaciones, de instituciones para garantizar que ciertos grupos de capital en lo que tiene que ver con los recursos hídricos pudiesen llevarse a cabo, pudiesen quedarse con la mayor parte de la riqueza hídrica del país, ¿no? Siendo el Estado mexicano quien le entregó en charola de plata a las grandes corporaciones la riqueza hídrica de todas y todos los mexicanos, ¿no? Eso es como lo que podría contestar. Estamos de acuerdo, creo que nada más faltó mencionar por su nombre a las embotelladoras, pero Claro, están ahí en el grupo que estás diciendo de organizaciones transnacionales, pues ahí están, ¿no? La Coca, el Bonafont, todas estas, ¿no? claro, Adelante. sí. Sí, digamos, es la industria que genera primero consumos monstruosos de materiales, de recursos naturales, de recursos hídricos, que contamina rampantemente los territorios, enfermando a la población. La agroindustria, ¿no? Que México durante el neoliberalismo se volvió un país agroexportador de berries, de jitomate, de aguacate, de limón, es decir, cultivos que requieren una gran cantidad de agua para poderse producir y que pues va a parar a los mercados norteamericanos, europeos y asiáticos. El crecimiento monstruoso de las ciudades, ¿no? Que no es lo mismo que hablar de una sobrepoblación, que eso forma parte de la misma narrativa eh, del cambio climático y todas esas perspectivas, a mi modo de ver, ecofascistas, ¿no? Sino es un problema de diseño y planeación del espacio urbano, donde se construye cierto tipo de ciudad, donde se impulsa la construcción de centros comerciales, casinos, basureros, rellenos sanitarios, gasolineras, es decir, una ciudad del capital y no una ciudad para la humanidad, ¿no? Lo cual, pues, ha traído en nuestro país diversas consecuencias.
en tanto que como parte de esta política hídrica que se impulsó durante el neoliberalismo en México, pues se hicieron se firmaron muchos acuerdos comerciales, la misma cantidad, incluso más acuerdos de agenda verde, pero curiosamente, desde 1992 hasta 2021, no se hizo ningún tipo de legislación, por ejemplo, en emisión y transferencia de contaminantes, ¿no? No fue hasta la modificación de la NOM 001 de la Semarnat en 2001 que se modifica la cantidad de niveles de contaminantes permisibles en aguas residuales de origen industrial, ¿no? Lo cual pues dio por lo menos 40 años de grandes problemas en lo que tiene que ver con zonas de contaminación por aguas residuales, tanto de origen industrial como la contaminación por agroquímicos, donde de nueva cuenta podemos ver cómo en el territorio nacional se superponen ambos niveles de contaminación de agua. Es decir, que la contaminación hídrica que se vive en nuestro país no solamente es la contaminación por basura, no solamente es la contaminación por metales pesados, no solamente es la contaminación por agroquímicos, no solamente es la contaminación por dioxinas y furanos, no solamente es la contaminación por toda la serie de contaminantes emergentes como ansiolíticos, fármacos, inmunosupresores, disruptores hormonales, disruptores endocrinos, sino que es la superposición y articulación de todos estos tipos de contaminantes, generando grandes problemas en la conservación de la biodiversidad y grandes problemas en la propia reproducción de la salud de la población, ¿no? Nosotros podemos ver cómo entonces estas zonas que han sido clasificadas por la ecología política como zonas de sacrificio socioambiental, en donde se confluyen distintos procesos contaminantes, zonas que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología ha definido como zonas de emergencia sanitaria y ambiental, pues genera un factor de producción de distinto tipo de enfermedades, ¿no? Oye, Para dar... Sí. José Manuel, ¿no nos quieres explicar las gráficas que nos presentaste? Porque no las comentaste y creo que son importantes. Claro. Por ejemplo, en esta que estamos viendo, en este mapa. Claro, mira, en este mapa se puede ver precisamente esta superposición de fuentes de contaminación por aguas residuales, ¿no? En color morado podemos ver los puntos en donde se encuentran concentraciones de contaminación por distintos tipos de agroquímicos, es decir, de aguas residuales que van contaminadas por agroquímicos, ¿no? Desde glifosato, paraquat, ¿no? Que corresponden con zonas donde de manera regulada, irregular, clandestina o por política pública, durante el neoliberalismo en México, se permitió que las empresas del agrobusiness viniesen a producir en nuestro país sin tener que generar ningún tipo de proceso de saneamiento de las aguas residuales, ¿no? Lo cual coincide con los circulitos en naranja, que son las zonas donde hay fuentes de contaminación por aguas de origen industrial, ¿no? Lo cual, donde se superponen, por ejemplo, en todo el centro del país, en todo el Bajío, son las zonas donde se encuentran las regiones de mayor contaminación a nivel nacional, ¿no? Es lo que CONACYT ha definido como estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental, lo que Víctor Manuel Toledo definió como los infiernos ambientales, ¿no? O lo que la ecología política llama como las zonas de sacrificio socioambiental, ¿no? Muy bien, adelante. Y que esto, pues bueno, ha generado estas zonas donde hay la mayor presencia de distinto tipo de enfermedades. En México se vive una complicación del panorama epidemiológico, donde ya propiamente podemos hablar de una transición epidemiológica. La gente ya no enferma ni muere de lo mismo que enfermaba y moría hace 40 años, que eran anteriormente las enfermedades infectocontagiosas. Ahora las enfermedades que se llevan los primeros 5 lugares en la lista de morbilidades o muertes por enfermedad en nuestro país tiene que ver con diabetes, tiene que ver con insuficiencia cardíaca,
tiene que ver con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, cáncer, neoplasias, ¿no? Los casos de leucemia en nuestro país son verdaderamente alarmantes, ¿no? La insuficiencia renal crónica en niños también tiene las tasas más altas a nivel global. Y esto, más allá de una cuestión genética, pues tiene una fuerte relación con la presencia de contaminantes. Esta relación no es algo que yo descubrí, es algo que ya han hecho los compañeros de la Universidad de Rosario mediante el Instituto de Salud Socioambiental y que bajo lo que ellos llaman la geopolítica de la enfermedad, es algo que se trabajó en el marco del el Programa Nacional Estratégico de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del CONACYT, que ellos estudiaron estas zonas de emergencia sanitaria y ambiental y que bueno, yo lo fui como trabajando, desarrollando para el caso del agua, sobre todo en el estado de Morelos, pero también teniendo un contexto nacional, ¿no? Entonces hay unos puntos que pueden ver. ¿Qué vemos en este mapa? Porque Ajá, hay en este mapa, puntos naranja y puntos rojos. Déjame sí, recordarle a la audiencia que estamos escuchando al doctor José Manuel Luna Nevesio de la UAM Iztapalapa, hablando de problemáticas y alternativas de solución en la gestión del agua. Adelante, José Manuel. claro, pues en estos puntos podemos ver dónde confluyen los distintos procesos de contaminación de agua por agroquímicos, por desarrollo industrial, por desarrollo urbano, y que al superponerse estas capas de devastación hídrica de estos territorios, sobre todo por lo que tiene que ver con la alta concentración de contaminantes, tanto de origen industrial como agroindustrial, son puntos que pueden ser considerados como zonas de sacrificio socioambiental, ¿no? Si lo queremos nombrar no tan académicamente, son zonas de genocidio epidemiológico, es decir, donde por política pública, por política industrial, por política de gestión o de mala gestión del agua, se han creado condiciones para que la vida de las poblaciones sea imposible y así como son poblaciones empobrecidas por la política económica neoliberal que privó a nuestro país por más de 40 años, son también poblaciones, comunidades, cuya salud, cuyos cuerpos han sido enfermados por estos procesos contaminantes, ¿no? de alta concentración de sustancias químicas disueltas en el agua. Habría que ver cómo se comporta esta territorialidad de la enfermedad en las próximas décadas, cuando la presencia de contaminantes emergentes, cuyos efectos apenas se están investigando, pues genere las implicaciones epidemiológicas o sanitarias, ¿no? que correspondan. Entonces, son los puntos. Digamos que si queremos hacer una política pública en zonas donde urge realmente atender la problemática, esta superposición de problemas de contaminación nos permitiría tener un panorama de ver en dónde se tiene que empezar a actuar, ¿no? En qué entidad, ¿no? Por lo que tiene que ver solamente con la contaminación de agua, pero los problemas ambientales en México se cuentan, ¿no? por decenas. Déjame entender bien, José Manuel. Entonces, en estos puntos que tú estás señalando como zonas de sacrificio socioambiental, ya se ha detectado una vinculación entre la contaminación del agua y la generación, el surgimiento de enfermedades particulares. Sí, sí, mira, por ejemplo, uno de los casos que yo tengo como conocimiento empírico, al ser casos que he investigado en campo, en el estado de Morelos hay zonas donde en orillas del río Cuautla, que está ubicado en el oriente del estado de Morelos, entre el municipio de Cuautla y el municipio de Ayala, hay una empresa dedicada al curtimiento de pieles para generar asientos automotrices y todas sus anilinas, sus tinturas que utilizan para el curtimiento de pieles, ¿no? Los descargan sin reparo alguno en las aguas del río Cuautla y pues la gente ha empezado a enfermar de cáncer de hígado, de insuficiencia renal, ¿no?
por mencionar dos casos en la región, ¿no? Lo mismo pasa en el poniente del estado de Morelos, en las comunidades que están aledañas al Parque Industrial de Cuautla, donde también varias de las empresas que operan allí descargan sus aguas residuales en el drenaje público, y en tanto que el estado de Morelos no cuenta con un sistema de plantas de tratamiento de agua potable que permita filtrar los metales pesados o mucho menos los contaminantes emergentes, pues coincide que la historia del emplazamiento de estas actividades pues empieza a ser un correlato de la generación de distintas afectaciones, igual como insuficiencia renal crónica, leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Toda la contaminación que hay en el sur del estado de Morelos por el uso de agroquímicos, pues ha generado malformaciones en la población, abortos espontáneos, infertilidad, ¿no? Son, digamos, estos lo que literalmente son considerados como infiernos socioambientales, infiernos ambientales, ¿no? Ante estos datos comprobados ya, ¿la Secretaría de Salud Federal o estatal ha expresado alguna preocupación? Mira, a nivel del estado de Morelos, hasta, hasta antes de que llegara la actual gobernadora, ¿no? Los periodos anteriores, pues eran reacios en aceptar esta correlación, precisamente porque como son estudios ambientales que tocan lo epidemiológico, pues los que tienen ahí la última palabra no somos los científicos sociales o biólogos comprometidos con la sociedad, sino son pues los grandes gurús de la ciencia médica, para quienes cualquier tipo de patología se explica desde lo multifactorial, ¿no? Entonces uno no puede decir que el cáncer se debe a que una empresa esté virtiendo mercurio o plomo en el agua, sino pues tal vez, como lo hicieron saber muchos investigadores del Instituto Nacional Pública que participaron en un proyecto que buscaba explicar por qué los niños en la comunidad de Alpuyeca del estado de Morelos comenzaban a nacer con malformaciones genéticas, pues los investigadores dijeron que tal vez, que no era por la presencia de plomo en la sangre, ¿no? Derivada del vertimiento de residuos químicos en los basureros que están en las colonias aledañas, sino que quizá era porque había prácticas de incesto entre las comunidades, Ay, ¿no? no me digas Ese, eso. ese tipo de irresponsabilidades es con los que muchas veces se encuentran ese tipo de investigaciones críticas que, más allá de querer señalar y establecer un culpable, pues lo que busca es hacer lo que todo científico hace, que es criticar y encontrarle una razón de explicación a lo que está sucediendo, ¿no? Pues, digamos, a mí me empezó a interesar de por qué la gente se empezaba a enfermar, curiosamente, de lo mismo que producen las sustancias químicas con las cuales se están contaminando, ¿no? Es decir, si uno va a los papers y ve las consecuencias sanitarias que implica el contacto con el plomo, con el mercurio, y después ve a comunidades que se están enfermando con síntomas que producen estos agentes tóxicos, pues como que hay una relación, ¿no? Quizá hasta el momento, digamos, como esto requiere de un estudio interdisciplinar o multidisciplinar, que en mi caso yo no lo he hecho, pero sí hay investigadores que lo han hecho desde CONACYT, pues en mi caso lo que único que puedo alcanzar a observar es una superposición, ¿no? Una coincidencia territorial, más allá de una correspondencia, que eso le tocará a los equipos de epidemiólogos y de ecólogos correspondientes, ¿no? Pues yo puedo identificar que hay una interesante, curiosa superposición de problemas, Claro. ¿no? Y que vale la No, pena investigar más. el impacto del plomo y del mercurio y otros metales pesados en el organismo, particularmente en el sistema nervioso central, está perfectamente bien documentado desde hace muchos años, ¿no? Claro, Lo que las autoridades creo que no quieren ver es la relación entre la contaminación por estos metales en el agua y el incremento de la frecuencia de estas enfermedades en la población, ¿no? Pues porque eso claro. los obligaría a trabajar, ¿no? Exacto. Y como todo este escenario de contaminación
se generó con diversos casos de corrupción, de contubernio entre los tomadores de decisiones a nivel gubernamental y los representantes de estos grupos de capital. Pues si ellos, digamos, responsabilizan a estos actores, sería como si ellos mismos echaran la culpa, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Morelos, todavía hasta el año pasado se había estado promoviendo en el poniente de la entidad la promoción de una minería a tajo abierto, ¿no? Todos sabemos los grandes costos ambientales de una minería de ese tipo, ¿no? Y se promocionaba como una minería sustentable, ¿no? Yo todavía no alcanzo a entender qué tan sustentable puede ser un proceso de extracción de minerales donde ocupan cianuro para la separación del metal precioso de la roca, ¿no? Es todavía algo que no logro yo comprender a la totalidad. No, no, es una irresponsabilidad, es una conducta criminal y desafortunadamente el gobierno ha sido omiso hasta ahora en esos asuntos, ¿no? Entonces, tendríamos que desde la academia insistir que esto se tiene que atacar urgentemente, ¿no? Porque ya está provocando muchos problemas. Claro, sí, sí, coincido, ¿no? O sea, ha habido intentos en los últimos años por generar estrategias de solución, ¿no? Por parte del Estado mexicano, pero coincide con que esta voluntad que podríamos encontrar en ciertos actores del Ejecutivo, ¿no? Incluso buscaron que CONACYT se volviera un instrumento de generación de pruebas científicas que acompañara a las comunidades para la defensa de sus territorios, ¿no? Y de su salud, pues se toparon en el caso del agua con que gran parte de toda la casta política que se privilegió durante el neoliberalismo de nuestro país, o buena parte, ¿no? Se parapetaron en instituciones como Conagua, ¿no? Incluso por muchos años, incluso con la llegada de Andrés Manuel, la directiva de la Conagua estaba tomada todavía por personalidades muy interesantes, ¿no? De esta élite neoliberal que formaba parte de esta casta hídrica, ¿no? Y que no permitió que se hicieran las reformas necesarias para visibilizar los excesos que se cometieron en términos de gestión del agua en nuestro país, ¿no? Afortunadamente, aunque esto, digamos, detuvo una transformación de la economía y política del agua desde el Estado, afortunadamente la sociedad civil se ha podido organizar colectivamente bajo distintas asociaciones, ¿no? Quizá la más reconocida es la de Agua para Todos y para Todas, y desde ahí se han hecho interesantes propuestas, ¿no? Que forman parte de una solución a este grave problema que se vive en nuestro país, ¿no? En términos de agua. Eso es. Pues estamos escuchando al doctor José Manuel Luna Nemesio de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Iztapalapa. Adelante, José Manuel. Sí, bueno, como con esta radiografía muy rápida que se ha presentado sobre la crisis hídrica que se vive en nuestro país, primero podríamos decir que la crisis que se vive en México no es una crisis histórica, no es algo que México venga arrastrando por decenas de años, ¿no? Por décadas, no es algo que se produjo de manera intensiva en los últimos 40 años, ¿no? No es algo de siglos pasados, es algo de corta duración, ¿no? No es la falta de desarrollo lo que genera esta crisis hídrica, es decir, no es la falta de infraestructura, no es la falta de administración, no es la mala administración, es un problema mucho más a fondo, mucho más profundo, ¿no? Es un problema que se da por el desarrollo de cierto tipo de política, por el desarrollo de cierto tipo de infraestructura industrial y urbana que genera esta problemática. Por lo tanto, esta crisis hídrica que se vive en nuestro país no es una crisis que se haya producido por causas antropogénicas, ¿no? Es una crisis de origen urbano e industrial. Y cuando digo urbano, no digo a los citadinos, sino son a toda la infraestructura urbana, a todas las dinámicas de producción, de distribución y de consumo de materiales, de biomasa y de recursos hídricos que se da bajo esta forma actual de ciudades, para que no se vaya a creer también que el problema es la ciudad.
per se, y entonces todos salgamos corriendo hacia el campo para gentrificarlo. Ese es otro problema, ¿no? La crisis que se vive, lo que sí es la crisis hídrica que se vive en nuestro país, es, digamos, resultado de diversos proyectos inmobiliarios, industriales, agroindustriales, turísticos y extractivistas, muchos de ellos financiados por el capital extranjero, ¿no? Y esto es también resultado o es producto de la modificación explícita, cínica, dolosa de la legislación nacional, estatal y municipal en materia ambiental e hídrica para impulsar procesos de mercantilización del agua, lo cual se complica esta crisis hídrica por los casos de corrupción, de contubernio, que a nivel gubernamental podemos contar a diestra y siniestra, ¿no? Pero también por la configuración de una ciencia neoliberal y mercenaria que al interior de las universidades y de centros de investigación, tanto privados como públicos, pues obligó a generar proyectos de investigación que les sirvieran a estos grupos de capital, ya sea mediante manifestaciones de impacto ambiental y social amañados, ¿no? Proyectos hechos a modo de estas grandes corporaciones, ¿no? Donde diversos centros de investigación o distintas universidades, distintos investigadores, sin ética y sin ningún tipo de responsabilidad, se vendían sus investigaciones para favorecer a ciertos grupos de capital, precisamente para que se mostraran como empresas socialmente responsables, ¿no? Esto ocurre en distintos casos, sabemos distintos casos de investigadores del INTA que sacaron adelante proyectos de minería a cielo abierto en distintas partes del territorio nacional, que auspiciaron el desarrollo de complejos inmobiliarios en Puebla, en Tlaxcala, ¿no? Todo ello generando investigaciones desde donde si llegaba Audi a Puebla o a Tlaxcala, pues no generaba ningún tipo de impacto hídrico a la población, ¿no? Y presentaban modelos y demás datos precisamente para mostrar que no había ningún tipo de problemática, ¿no? Esto, digamos, como parte de una radiografía general de las problemáticas que se viven en nuestro país. Qué barbaridad, qué barbaridad. Planteas un panorama muy dramático de la situación del país porque uno que piensa que la academia puede ser una solución, pones el dedo en la llaga en que la academia puede tener también una participación inadecuada en todos estos procesos, ¿no? José Manuel, ¿te parecería que oyéramos algunas inquietudes de la audiencia? Claro, por supuesto. Mira, Janet Sánchez nos dice, y nos lo dijo desde el principio de tu plática, ¿no? Dice, es preocupante el problema porque de esa manera poco aportan las acciones que podamos hacer de manera personal para ahorrar el agua. ¿Qué le dices? Que bueno, también comentando un poco lo que tú decías, sí es un panorama preocupante, ¿no? Es un problema grave, complejo, ¿no? Pero que al mismo tiempo no tiene que llevarnos hacia la depresión o el desánimo, sino al contrario, esta situación tan grave que se vive en nuestro país en términos de la seguridad hídrica de la población debe servir de aliciente para buscar, avanzar e imaginar, construir opciones para restablecer la justicia hídrica en nuestro país. Y si la academia ha sido en buena parte responsable con estos actores, ¿no? Estos científicos con poca ética y con pues poca responsabilidad en términos socioambientales, pues también la propia academia puede ser el contrapeso para, refuncionalizándose, generar espacios de una nueva ciencia, una ciencia comprometida con la sociedad, con el ambiente, una ciencia ética, digna, una ciencia amorosa, que permita reconectar la academia con la sociedad, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, si bien las acciones personales son importantes en tanto que requieren una toma de conciencia del problema,
solamente van a poder generar un factor de cambio si dejan de ser acciones individuales, de actores individuales o sujetos individuales como cada uno y cada uno de nosotros, y podemos traducirlos en las acciones de un sujeto colectivo, de un sujeto histórico, comunitario. Es decir, si rompemos la individualidad y nos empezamos a organizar con los que tenemos al lado para generar bloques contrahegemónicos, ¿no? Que busque desde el Estado y fuera del Estado crear espacios de modificación de la política hídrica nacional y que también impulse para esto sería muy importante la recuperación de los saberes comunitarios, tanto de comunidades urbanas como rurales, saber otras formas que existe de gestionar el agua en nuestro país de manera, pues, socioecológica, ¿no? Por no utilizar la palabra sustentable. Muy bien, muy bien. Guillermo Valderas nos manda a saludar desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Sandy RG también manda saludos. Sipcan dice saludos desde la maestría en Ciencias en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Le pedimos a Sipcan que nos mande sus datos porque nos gustaría invitarlo a que compareciera aquí en estos conversatorios y nos platicara qué hacen en esa maestría. Belén Francisco dice, muy interesante, es de suma importancia poner énfasis respecto a estas cuestiones señaladas, ya que día a día la contaminación aumenta y esto genera perjuicios en la vida del hombre. Sin duda, la sociedad debe tomar conciencia para contribuir en la mejora de nuestro ambiente, pero también hay que precisar que se debe implementar políticas por parte de los gobiernos. Muy bien. Gracias, Belén Francisco. Lili Ars, te dice que es muy interesante lo que estás planteando, es profundamente preocupante y demanda atención urgente. México enfrenta una crisis hídrica debido a una combinación de factores diferentes como los que ha mencionado, principalmente por el beneficio y mala gestión de este recurso que ha llevado a cabo el gobierno. Sin una intervención efectiva, el acceso al agua segura será cada vez más complicado, afectando no solamente la calidad de vida, sino también el desarrollo económico. Si no tienes más diapositivas, si quieres dejamos de compartir, José Manuel. Ok, sí, si quieres, dejo de compartir y platicamos ahora sobre la otra parte, que es la parte de Sí, las soluciones, ¿no? Es decir, sí, ahorita no, ya estamos en la recta final ok, del conversatorio. Entonces perfecto, ahorita vamos a agotar las preguntas que podamos. Nos muy bien, quedan 8 minutos, pero nos da pie para que hagamos, si tú tienes la generosidad, que hagamos otro conversatorio sobre las soluciones, ¿no? claro, sí. Bueno, Lili Ars, muchas gracias por tu mensaje. Sipcan dice, enhorabuena, José Manuel, por mencionar de manera puntual y sin redundancias el panorama de esta situación de seguridad hídrica. Exacto, si no reconocemos la falta de ética y responsabilidad socioambiental de los actores involucrados, no es posible avanzar. Gracias, Sipcan, y ojalá nos puedas mandar tus datos de contacto. Entonces, José Manuel, vamos a culminar ya este conversatorio. Se quedan muchísimas cosas pendientes, pero yo te pediría que en estos últimos minutos oyéramos los comentarios del doctor Juan José Santibáñez y del doctor Monroy, si tienen a bien compartirnoslos. Doctor Santibáñez. Gracias. A ver, bueno, eh, me da mucho gusto escuchar el nivel de sistematicidad con que se presentaron los datos, porque
contribuye también a ahondar en temas como esa relación entre las enfermedades y la contaminación del agua. Me recordaron mucho los estudios que hay sobre el pueblo yaqui, José Manuel, ¿no? Cómo los daños a la salud ya tienen impactos transgeneracionales justamente debido a la continuidad de la contaminación de sus mantos de agua. No sé si sobre eso tengas algún comentario particular. Claro, es que en tanto que el agua, más allá de ser visto como un recurso natural en términos económicos, el agua es un valor de uso e incluso, o en tanto tal, es una fuerza productiva civilizatoria, es una fuente de civilización, de tanto una cosmovisión del territorio, del entorno, del entendimiento y de la propia comprensión que uno tiene como comunidad, ¿no? En este sentido, las comunidades yaquis que han visto destruir su territorio hídrico por distintos procesos, sobre todo extractivistas, pues han vivido las consecuencias más allá de lo ambiental o de lo socioambiental a un nivel cultural identitario, ¿no? En tanto que no solamente los yaquis, sino muchas comunidades indígenas tienen muy presente la importancia que tiene el agua y en general toda la naturaleza bajo esta perspectiva metabólica que hay entre la sociedad y el ambiente, ¿no? Y como ese caso se pueden ver, pues, lo que ocurre en otras geografías del territorio nacional, donde no casualmente son las comunidades indígenas los que muchas veces enfrentan la tarea, tanto en el campo como en la ciudad, de ser la vanguardia de estos frentes colectivos en la defensa del agua, ¿no? Precisamente porque tienen muy presente el papel de fuerza productiva civilizatoria que es el agua. Muy bien, antes de escuchar a Oscar Monroy, saludamos a Janet Sánchez, a Hortensia Rojano y a Guera Martínez. Saludamos también a Liliana, que es de la Maestría en Relaciones Internacionales de la UAM Xochimilco, Liliana Cabrera. Oscar, ¿nos darías algún comentario? Creo que no nos está escuchando. Sí estoy escuchando, nada más que tengo apagado todo. No, pues una felicitación a nuestro colega invitado del Departamento de Economía, Juan Manuel, por por esta visión tan clara de lo que es el agua. En efecto, hemos sido, como dice, víctimas de una ley de aguas nacionales impuesta por el presidente neoliberal que empezó, bueno, que continuó un poco este neoliberalismo que nos arrebató todos los recursos y entre ellos el agua, que es lo más fundamental. Bueno, pero me parece muy bien. Ahora nada más quiero saber, digo, sí nos platicó, está enterado del grupo de Agua para Todos, que está promoviendo una nueva ley desde hace muchos años y ahora parece ser que es con la actual presidenta una oportunidad de poderla aprobar, pero es como él mismo lo explica, está la gente de los intereses del agua muy fuertes, agazapada en las instituciones y todavía hay que pelear muchísimo. Entonces, Agua para Todos está formando ahorita las Contralorías del Agua, que es la forma como los ciudadanos podemos combatir esta apropiación del agua por parte de los poderosos y es la manera que tenemos para combatirlo. Concuerdo totalmente con él cuando dice que nos están victimizando y nos separan y nos individualizan, diciéndoles que te laves los dientes con 3 gotas de agua, que no sé qué, que cierres la llave. Y sí, eso nos aísla, nos individualiza y queremos resolver nuestro problema en nuestra casa. Y como bien dice, no es la solución es que actuemos socialmente, políticamente,
para que el agua se regularice. Entonces ya nada más quisiera invitarlo a la red del agua, donde hay muchísimos investigadores con diferentes puntos de vista, pero todos entendiendo que tenemos que resolver el problema del agua, y ahí es donde pues, se puede trabajar con un buen equipo. Pues Muy nada bien. más felicitarlo Muy bien. nuevamente. Muy bien, Gracias. Oscar, muchas gracias. José Manuel, ¿quieres dar un mensaje de cierre de 1 minuto, por favor? Claro, pues no me queda más que nuevamente agradecer a los tres por la invitación al espacio de Museo Gota de Agua. Yo creo que hacen falta más de estos espacios de diálogo colaborativo, de construcción desde la academia, o propuestas de diagnóstico, propuestas también de solución, pero creo que también es importante que desde la academia impulsemos procesos de acompañamiento a las comunidades para empoderarlas, para que se vuelva a constituir este sujeto histórico colectivo de defender el agua tanto en el campo como en la ciudad. Nosotros como académicos no tenemos que caer en esta objetividad y neutralidad del científico. Somos actores políticos y con una gran responsabilidad, sobre todo creo yo aquellos que nos formamos en universidades públicas, tenemos un compromiso directo con la sociedad para regresar un poco de lo mucho que nos han permitido tener como parte de este proceso de formación, ¿no? Y por eso agradezco y celebro que existen este tipo de espacios y pues en lo que se requiera y con mucho gusto puedo yo apoyar, así lo haré. Muy bien, muy bien. Pues hemos escuchado al doctor José Manuel Luna Nemesio de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Iztapalapa y hemos hablado de problemáticas alternativas de solución en la gestión del agua. Creo que pronto, si tú estás de acuerdo, José Manuel, vamos a repetir el conversatorio contigo para hablar de la segunda parte que hoy no tuvimos tiempo, ¿sí? Claro, con Bueno, gusto. entonces, muchas gracias a todos por oírnos. Les recordamos que ha empezado la última temporada del año de estos conversatorios y que la semana entrante vamos a tener a la cronista de Iztapalapa hablándonos de Chinampas, este sistema tan interesante que creamos aquí en México y en la ciudad en particular. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, Oscar Monroy. Gracias a ustedes. Gracias a Lilia Anaya por la producción del evento y gracias nuevamente a Juan Manuel Luna Nemesio. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y los esperamos de 6 a 7 el próximo martes en estas mismas direcciones de Internet. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. No se vayan, por favor.